ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Rasta cantó y Babilonia no escuchó. 23 de julio de 1892, bendito día, manifestación, rayos, truenos, lluvia caía, porque un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado, se cumplía la profecía. Sobre su hombro el regir, sobre el trono de David, de su reino no habrá fin, según Isaías. Descendiente directo de la raíz de David, de la salomónica dinastía. Ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Rasta cantó y Babilonia no escuchó. El místico Tafari en su niñez conocía todo libro al derecho y al revés, inclusive algunos desaparecidos libros de Moisés. Sacerdotes confundidos preguntaban qué tipo de truco es. En la montaña las más temidas bestias de la jungla quedaban rendidas a sus pies, dóciles, poder de Jah, Rastafari, Haile Selassie y Almighty I. Ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Pues Rasta cantó y Babilonia no escuchó. Según Pedro en Hechos cuenta, el Cristo se reencarnaría y en el trono de David se sentaría. Rey de reyes, señor de señores, león de Judá lo nombrarían, con esto lo coronarían. 1930 en Etiopía eso sucedía, era el retorno del Mesías. Haile Selassie hay poder de la Sagrada Trinidad, el más alto nombre él recibiría. Ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Pues Rasta cantó y Babilonia no escuchó. Como que ocultan la verdad, pero el Rastaman te la cuenta, pa' que luego no anden diciendo nadie me avisó que el Mesías se reencarnó. Pues Rasta cantó y Babilonia no escuchó. Van todos ocultando la verdad, van todos ocultando la divinidad de su majestad. En Etiopía la cuna de la humanidad, el Mesías retornó y en el trono de David se sentó. Por eso Ayana y sabe que Babilonia lo ocultó. No miraron hacia África, niegan la humanidad en la divinidad. No les conviene que la gente sepa que el Mesías está vivo en ti, en mí, no en sus templos masoquistas donde adornan el sufrimiento de una persona crucificada que ni siquiera sé qué tiene que ver con el Cristo. La estatua de alguien rubio, blanco y de ojos claros. ¿O acaso piensan que el Cristo fue un rubio entre negros por el hecho de querer representar que la belleza humana está en el hombre blanco? No, blancos y negros fuimos creados del polvo. En Etiopía, la cuna de la humanidad, el principio del comienzo. En África, Selassie y Jah, Rastafari es el más alto.